En este video tutorial vamos a ver cómo podemos realizar un examen con el tipo de preguntas del cuestionario tipo ensayo. Es decir, el profesor plantea una cuestión en un breve párrafo y el alumno debe contestar en un tamaño de medio folio, por ejemplo. Activamos edición y antes de añadir la actividad cuestionario vamos a irnos al banco de preguntas y vamos a crear las preguntas que queremos para este tipo de cuestionario. En primer lugar nos vamos al banco de preguntas. Dentro del bloque administración vamos a crear una categoría donde metamos todas estas preguntas tipo ensayo. Vamos a seleccionar la categoría padre donde se van a guardar y donde vamos a crear la nueva categoría que la llamaremos preguntas de examen a desarrollar. Ponemos una información, responder en un párrafo de medio folio. Por ejemplo, añadimos la categoría, ya tenemos aquí esta categoría y aquí es donde vamos a crear estas preguntas. Por ejemplo, vamos a crear una pregunta. Le damos a crear pregunta y dentro de las opciones del tipo de pregunta a agregar vamos a elegir el tipo ensayo. Le damos a agregar. Nombre de la pregunta. Enunciar la pregunta. Aquí va la tecnología y cronología de tipo de memoria RAM. Bueno, la puntuación por defecto se podría poner aquí, pero lo suyo es ponerlo después según las preguntas que pongamos y el número de preguntas. Es mejor ponerlo a posteriori. Retroalimentación general quiere decir que podemos indicar una especie de ejemplo a seguir para el alumno. En las opciones de respuesta podemos elegir el formato de la respuesta que queremos que el alumno nos dé y dónde va a rellenar esta respuesta. Si ponemos el tipo de editor HTML, será el propio editor de Moodle el que valga para describir la respuesta. Poner el editor HTML además con selección de archivos, es decir, que el alumno puede subir para completar la respuesta. Podemos poner un texto sin formato, directamente el alumno escribirá sobre el editor de texto, y el texto sin formato con tipografía monoespaciada. También podemos elegir que el alumno requerirle que introduzca el texto o bien si el texto es opcional. Por supuesto, debemos requerir que el estudiante introduzca el texto. El tamaño de la entrada, pues aquí tenemos puesto 15 líneas, que es más o menos medio folio, pero podemos poner hasta 40. También podemos incluir si permitimos archivos adjuntos y el número de ellos. También podemos elegir el tipo de archivos aceptados y seleccionamos aquí el tipo de archivo que le vamos a permitir al alumno subir. Y aquí podemos describir los parámetros generales con los cuales o los criterios con los cuales vamos a evaluar esta pregunta. Muy bien, aquí vamos a ponerle un texto con el editor HTML. De acuerdo. Guardamos los cambios. En este caso ya tenemos la nueva pregunta. Podemos
hacer una vista previa pinchando en el icono de la lupa y veremos cómo nos queda nuestra pregunta del cuestionario tipo ensayo. Aquí el enunciado de la pregunta y nos dará la opción con el editor del propio Moodle de rellenar esta pregunta, además de poder subir imágenes o otro tipo de archivos que complementen la respuesta de esta pregunta, tal y como hemos configurado. Cerramos la vista previa, así haríamos tantas preguntas como queramos dentro del banco de preguntas y solo nos quedaría incluir esta pregunta dentro del cuestionario. En este caso, nos vamos a cualquiera de nuestros temas donde queramos incluir nuestra pregunta y vamos a añadir una actividad o recurso que en este caso será un cuestionario. En este cuestionario tenemos escrito tipo ensayo y la descripción. Debes rellenar en medio folio las preguntas del cuestionario. Todos estos parámetros ya los hemos visto en la configuración del cuestionario y no vamos a entrar otra vez en ella. Quien quiera consultarlo, tenemos en nuestra wiki la opción de consultar la configuración de cuestionario. ¿Vale? Vamos a guardar cambio y mostrar. Muy bien, ya tenemos el cuestionario hecho y vamos a agregar las preguntas que hemos creado con anterioridad en el banco de preguntas. Agregamos, como estamos diciendo, desde el banco de preguntas. Si le hacemos desde el banco de preguntas, nos iremos a la categoría que anteriormente creamos, que son las preguntas de examen a desarrollar, y vemos que está la pregunta que con anterioridad hicimos. Seleccionamos y añadimos la pregunta seleccionada al cuestionario. Como vemos, ya tenemos un cuestionario y la pregunta incluida, que podemos visualizarla y nos quedaría así. Añadiríamos tantas preguntas como tengamos o como queramos añadir para este examen escrito. El procedimiento es el mismo.